Hola chicos, cumpliendo con la parte que a mí me corresponde, les estoy grabando hoy la clase 5, análisis de textos y paráfrasis, que sería nuestro siguiente tema, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. La clase de hoy va a ser muy cortita. Una vez más voy a explicar lo de los materiales, pero si no ponen atención no sirve de nada, ¿sale? Necesito que trabajen los materiales como yo lo pido. Recuerden que ya lo platicamos, para todo lo que les pido hay una razón, ¿va? Entonces, bueno, por enésima ocasión. Para poder ver la clase necesito que ya hayan trabajado el material. Entonces, van a pausar su video, se van a ir a trabajar su material teórico, si no lo han hecho. Y, bueno, recuerden que lo que tenemos que hacer es imprimir el material. Ya todo se encuentra publicado en Classroom. Les muestro. Aquí lo tenemos, ¿sale? Clase 5, el análisis de textos y las paráfrasis. Aquí tenemos todo el material que necesitamos para esta semana que vamos a trabajar análisis de textos. Ok, tenemos entonces el texto de teoría, que esta vez es un texto muy, muy cortito, extremadamente cortito. Entonces, espero que no haya peros. El ejercicio que necesitamos y la hoja de instrucciones, ¿va? Entonces, pero bueno, regresando a lo que es el material teórico, que es este. Recuerden que lo tenemos que imprimir y cortarlo por mitades. No quiero pegadas hojas completas, porque si no, no se cumple el propósito que yo tengo al realizar los materiales de esta manera, ¿ok? Entonces lo cortamos por mitades y pegamos una mitad por cada página de nuestro cuaderno. Trazamos los márgenes laterales, remarcamos flechitas, círculos rojos, ¿sí? Y con apoyo de nuestro diccionario sustituimos por sinónimos. Los sinónimos se escriben en los márgenes. Para eso destinamos los márgenes. No los quiero dentro del texto, no los quiero a manera de glosario, necesito que estén en los márgenes muy cerquita de la palabra que aparece como desconocida, ¿sale? Se buscan todos los sinónimos de las palabras que están encerradas en rojo, sí. No es los que ustedes quieran, es todos. Y si ya los conocen, pues no hay problema, de todas maneras los anotan. Ahí le veo menos problema todavía, porque pues ya nada más es anotar algo que ya saben, ¿va? Entonces se registran todos. Nuestra última acción es subrayar. Y recuerden, amárrense un hilito en el dedo, esto se debe hacer siempre. Siempre, siempre con todos los materiales antes de ver la clase. ¿Ok? Entonces, esto para la próxima vez que ya nos veamos en presencial, esto ya tiene que estar realizado. ¿Va? Ya platicamos qué es lo que vamos a hacer para los que no estén cumpliendo con actividades. Porque sinceramente, ya, como lo comentamos, ya me cansé de estar peleando con ustedes entre que hacen, no hacen. Entonces, ya no los voy a presionar. Cada quien hará lo que quiera hacer. Ok, bueno. Dicho esto, ahora sí empezamos con la clase como tal. Entonces, decíamos que vamos a hablar del análisis de textos. ¿Qué es un análisis de textos? Pues básicamente es realizar un examen detallado de las características que tiene un texto. Dependiendo del tipo de texto, van a ser sus características. Recuerdan que lo platicábamos un poquito cuando estuvimos realizando el mapa conceptual de tipos de texto, ¿sale? Que cada grupo textual tiene ciertas características, cierta estructura, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que pretendemos ir identificando al analizar un texto. Entonces, vamos a examinar. Ok. De entre las cosas que vamos a examinar es que haya congruencia entre lo que dice el autor, cómo lo dice y el tipo de texto. Otra vez regresando a que, por ejemplo, un texto literario va a tener cierta estructura y ciertas características. Si es un texto argumentativo,
igual va a tener cierta estructura y ciertas características. Y ¿cómo se dice? El contenido del texto, pues deberá apegarse a todas estas características. Y esa va a ser nuestra tarea de nosotros al analizar el texto, ver si efectivamente existe congruencia entre lo que se dice y el cómo se dice. Ok, cuando examinemos los textos o cuando hagamos el análisis de texto, nos vamos a fijar en dos cosas, en el contenido, por un lado, y en la estructura. ¿Qué vamos a ver en el contenido? En el contenido vamos a ver las características de fondo. Características de fondo es igual a contenido. Aquí vamos a ver qué se dice, es decir, el mensaje que intenta transmitir el autor. El para qué se dice, el propósito comunicativo, la función lingüística que está predominando y que también estará en función del tipo de texto. Por otro lado, en la estructura vamos a ver las características de forma, es decir, los elementos que integran determinado texto. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cuáles son los elementos? Y de eso va a depender el cómo se dice, cómo está presentado el mensaje, es decir, va a haber una determinada forma de redacción. Y aquí estamos cruzando toda la información que hemos visto en primer semestre y que de alguna manera estuvimos sintetizando de una manera muy general en el mapita conceptual que realizamos recientemente sobre tipología textual. Veíamos que cada grupo textual tenía ciertos elementos en su estructura. Veíamos que iba a predominar una forma de redacción, es decir, una forma del discurso. Y de acuerdo a esto también va a ser la función lingüística predominante, es decir, de acuerdo al propósito comunicativo. Bien, entonces todo esto está relacionado con el tipo de texto, tanto las características de contenido como las características de estructura. Ok, aterricemos un poco más en la parte de contenido. Entonces quedamos que el contenido es el que se dice, el mensaje. Y para poder ver qué se dice, vamos a realizar una paráfrasis. Este sería el primer paso que tenemos que realizar en un análisis de textos. O más bien el análisis de texto según cada grupo textual va variando. Cada tipo de texto va variando. Pero hay un paso o dos pasos que serían comunes a todos los tipos de textos. Y este paso es primero la lectura, el proceso de lectura, y después la paráfrasis. Entonces, cuando hacemos un análisis de contenido, tenemos que realizar necesariamente un parafraseo de la información. Y en la estructura vamos a ver el cómo se dice. Vamos a identificar la forma de redacción. La forma de redacción o la forma del discurso, que recuerden que teníamos 5 formas del discurso: la exposición, la argumentación y la narración, que son los tipos textuales en los que nos vamos a centrar. El diálogo y la descripción vienen inmersos o vienen implícitos en varios de ellos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante de acuerdo a cada tipo de texto. Ahora estamos abordando de una manera muy general, muy superficial el tema. Porque realmente lo que nos interesa en sí es centrarnos en la paráfrasis, ¿sale? Ok, la paráfrasis. A partir de la interpretación que nosotros como lectores estemos dando del texto, vamos a reescribirlo. La paráfrasis es muy diferente al resumen. En el resumen tomo las ideas del autor tal cual y las convierto en un texto más breve. En la paráfrasis reescribo el texto, ¿sí? Con lo cual cambia totalmente con respecto al texto original, al cómo lo dijo el autor. Tipos de paráfrasis. Vamos a utilizar 2 tipos de paráfrasis y espero que recuerden que esto también ya lo vimos en el propedéutico.
Ok, tipos de paráfrasis. Tenemos dos, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica es lo que hacemos siempre cuando aplicamos proceso de lectura a los materiales. Que de los círculos rojos o las palabras que están encerradas en círculos rojos, las sustituimos por sinónimos, pero no cambiamos absolutamente nada. Entonces, eso sería la paráfrasis mecánica. Hacemos el uso de la sinonimia para realizar una sustitución mínima. Esta sustitución mínima implica solamente cambio la palabra que desconozco por un sinónimo. ¿Sí? Y hasta allí queda nuestra paráfrasis mecánica. Entonces no tiene mayor complejidad. No se altera la sintaxis del texto original. Ni la sintaxis, ni la forma, ni nada de nada. No se altera. Lo único que cambia es el sinónimo. Entonces, bueno. Por otra parte, la paráfrasis constructiva. Se llama constructiva porque lo que hacemos es volver a construir el texto. ¿Cómo? Reescribiéndolo a partir de nuestra interpretación como lectores. Si bien hacemos uso también aquí de la sinonimia, vamos a reescribir el texto utilizando nuestras propias palabras. Aquí sí hay un cambio total del texto original o con respecto al texto original, ¿sale? Lo único que no cambia es la idea que nos quería transmitir el autor, el mensaje. Entonces transmitimos ese mismo mensaje, pero ahora con nuestras propias palabras. Y hasta aquí terminó la clase. En realidad era un tema muy cortito. Ok. Como materiales para la siguiente clase, para el ejercicio que necesitamos para presencial, van a descargar en PDF, lo van a llevar ya en su celular. Oh, Dios. Ok. Van a llevar el ejercicio o el poema de Amado Nervo, este que tenemos aquí ya cargado en Classroom, que es este. Solamente lo van a llevar descargado. Opcionalmente pueden imprimirlo, pero yo me inclinaría a que no. A que lo llevemos descargado y lo reescribamos ese día en nuestra libreta. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Mi sugerencia es que no, que se haga a mano en la libreta y no hay necesidad de imprimir. Y la otra cosa que tenemos que imprimir es la hoja de instrucciones para saber en qué va a consistir nuestro ejercicio, ¿sale? Entonces no se me adelanten, aunque aquí está la instrucción que dice que vamos a cambiar por sinónimos, todavía no vamos a hacer nada. Lo vamos a hacer en clase porque les voy a dar instrucciones muy precisas de cómo cambiarlos, ¿sale? Aquí incluso, digo, el diccionario debe cargarse siempre en la mochila, pero incluso tal vez no hagamos tanto uso del diccionario, sino que nos pongamos a interpretar. Ok, entonces estos dos materiales son descargados en su celular, ¿va? Bueno, ¿en qué va a consistir el ejercicio entonces? Bueno, vamos a realizar la paráfrasis mecánica de este texto, de este poema de Amado Nervo. Lo vamos a hacer en la libreta y sería nuestra actividad 8 y la primera del segundo parcial. Entonces haríamos una paráfrasis mecánica. Opcionalmente, todavía lo estoy pensando si sí o si no, opcionalmente lo subiríamos a Schoology, pero esta vez no haríamos la entrega del archivo, sino que hay un cuestionario ya predefinido, que ya tengo ahí cargado, donde lo único que van a hacer es anotar los sinónimos que estuvieron utilizando, ¿sale? Pero eso todavía lo estoy pensando si sí lo subimos a plataforma o si nos quedamos con el ejercicio ahí en el salón de clase y listo. Entonces, lo platicamos la próxima clase. Ok, bueno, lo platicamos. Entonces, esa sería nuestra actividad 8. Y la actividad 9 sería reescribir el texto original, es decir, el poema de Amado Nervo, pero a partir de lo que yo entendí, de mi interpretación personal. Y eso sería mi paráfrasis constructiva. Y también lo vamos a realizar
en clase, ¿sí? De manera presencial. Entonces, para la próxima semana tenemos 2 ejercicios. Un día realizamos paráfrasis mecánica, otro día realizamos paráfrasis constructiva, ¿sale? Entonces, bueno, les comentaba también que ya vamos a empezar a realizar formularios de, pues no, yo no le llamaría ya de asistencia, porque no vamos a marcar asistencia con eso, pero sí quiero verificar que estén viendo las clases grabadas, porque las vistas no corresponden al número de alumnos que tengo. Y para que podamos realizar el ejercicio en clase, deben haber visto la teoría, porque por eso no realizan los ejercicios como debiera ser. Entonces, sí, a partir de esta clase va a haber formularios, entonces espérenlo para el fin de semana. El fin de semana y se vencerá ese formulario, será por Schoology y se vencerá antes del día que les toque clase. Es decir, si les toca clase el lunes, el formulario se vencerá el domingo. Si les toca clase el martes, el formulario vencerá el lunes. Y si les toca el miércoles, el formulario vencerá el martes. Entonces, dependiendo de los horarios de cada grupo. Otra tarea más, y esta ya es extra, esta es de pilón, porque les comentaba que a mí me gusta el chisme, pero el chisme bueno, el chisme de a de veras, ¿sale? Entonces, para poder entender, para poder captar el mensaje que nos quería transmitir Amado Nervo a partir de ese texto que vamos a leer, En Paz, que es uno de los poemas mundialmente conocidos, tenemos que entender por qué escribió lo que escribió. Y eso nos remite a tener que hurgar en su vida, ¿sí? Entonces van a investigar todo lo que se refiere a Amado Nervo para que podamos participar. Entre las cosas que quiero que investiguen es quién fue, sus datos como su nombre completo, su nacionalidad, cuándo nació, cuándo murió, por qué no, etcétera, todo lo que corresponde a su biografía, por así decirlo. Datos generales. Su obra, un poquito para conocer lo que escribió, aunque en realidad ahorita no es tan relevante. Y lo que sí más me importa es su vida. De hecho, ahí les dejo una pista. Esta foto es parte del chisme que quiero que hurguen en su vida. ¿Sale? Entonces, a mí en particular me gusta el análisis de los textos literarios porque podemos ahondar un poquito en la vida de los autores y entonces cobra otro sentido lo que estamos leyendo, ¿va? Entonces, bueno, esto es de pilón para que podamos entender mejor el poema de Amado Nervo y se nos facilite más la elaboración de la paráfrasis constructiva, es decir, la reescritura del texto, pero desde nuestra opinión, desde nuestra perspectiva como lectores, ¿va? Y pues hasta aquí la clase de hoy, fue sumamente cortita, no sé cuánto nos llevamos, pero muy poquito, ¿vale? Entonces, bueno, eso es todo, chicos, gusto en saludarlos y nos vemos en presenciales la próxima semana con quien nos toque clase, ¿sale? Nos vemos, adiós.